Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Espero que estén muy bien. Qué padre que se conectaron para poder conocer, pues quizá estos tips que ahorita ahorita les voy a platicar. Justo acaba de pasar el Día Internacional de la Diabetes, ¿verdad? Y uno de los objetivos principales, sobre todo de la nutrición, es justamente prevenir este progreso. Y muchas veces, ¿qué pasa? Normalmente no tenemos como esta cultura de estarnos haciendo nuestro chequeo, sobre todo aquí en México. No tenemos esta cultura de estarnos haciendo nuestros chequeos, etcétera. De pronto empezamos a sentir muchos como síntomas específicos que no identificamos. ¿Y qué pasa? Que ya después estos progresan, avanzan, me empiezo a sentir mal, voy al médico y sucede que me empiezan a diagnosticar con una resistencia a insulina o en algunas ocasiones prediabetes. Ahorita les voy a presentar un poco acerca de por qué, o sea, quiero que ustedes conozcan por qué es, o sea, qué es primero antes que todo la resistencia a la insulina, prediabetes, y qué es lo que pasa en tu cuerpo que justamente te lleva a este diagnóstico. Y de hecho, gran parte del objetivo es este, miren, ¿vale? Que conozcan ahorita ustedes 5 tips, bueno, por ahí les voy a poner uno más como plus, que te van a permitir o que les van a permitir llevar un manejo adecuado en cuanto al tema de la alimentación, porque también existen tratamientos o abordajes médicos que también van muy de la mano con el tema de la alimentación. En este caso yo me voy a enfocar en los alimentos, ¿ok? O bueno, esas estrategias de alimentación conductuales también que nos van a llevar a que tú puedas ayudar a corregir esos rangos que te salieron alterados o incluso prevengas el hecho de que tú progreses a desarrollar una diabetes. Sobre todo cuando tienes un historial heredofamiliar fuerte, ¿no? En cuanto al tema de diabetes. Entonces, vamos a iniciar. Ahorita vamos a esperar unos, bueno, no, yo creo que ya podemos iniciar sin problema. Recuerden, este material lo pueden seguir compartiendo para aquellas personas o familiares, etcétera, bueno, que les pueda funcionar. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos a ver qué es, ¿verdad? La resistencia a insulina, y lo puse un poquito en inglés, me gustó la imagen. Incluso muchos se le puede también conocer como prediabetes. Sí, es un concepto diferente, pero van de la mano. Ahorita nos vamos a enfocar más con el tema relacionado a la alimentación, porque existen muchos otros factores, ¿ok? Entonces sí quiero que lo tengamos muy en cuenta. Quise poner esta imagen, me encantó, porque ¿qué es lo que pasa? Me gustaría que ustedes sepan qué es y qué pasa. La resistencia a insulina es esa falla en la metabolización de la glucosa debido a que la insulina, que es una hormona que tiene dos funciones, una de secreción endocrina y la otra exocrina, ¿vale? Y en este tema nos vamos a enfocar en el endocrino. Y bueno, el páncreas tiene funciones, ¿ok? Entonces, una de su función principal es, por ejemplo, secretar insulina, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en la resistencia a insulina? Por aquí les puse el normal o saludable, o sea, lo que debería de ser, ¿verdad? El metabolismo, el funcionamiento. ¿Y qué pasa en resistencia a insulina? Sucede que uno ya no metaboliza la cantidad suficiente de insulina a tu páncreas o la adecuada, o incluso puede pasar que hay incluso un exceso, ¿saben? Existen, insisto, diversas maneras o factores que pueden impactar en esto, pero ¿qué sucede? Que ya, justo como ya no hay una buena metabolización de esta hormona, ¿qué sucede? Que ya no alcanza a metabolizar toda la glucosa en sangre que existe. Ajá. Entonces, por eso es que de pronto viene acompañado del tema de prediabetes, porque eso a su vez
promueve que toda esa glucosa que en teoría se tenía que haber metabolizado en nuestros órganos diana, que son el hepático, que son el adiposor y el, se me fue por ahí, muscular, ¿vale? Entonces, en teoría se tenían que metabolizar adecuadamente y ya no se metaboliza. Por eso es que viene este tema, ¿no? Entonces digo que viene de raíz, o bueno, viene relacionado con el tema del prediabetes, porque entonces esa glucosa ya se queda en el torrente sanguíneo y es cuando empieza a elevar nuestros niveles de glucosa en sangre. Entonces, los eleva, pero no los eleva a un grado o no son tan altos como para que podamos tener un diagnóstico ya como tal de diabetes tipo 2, ¿ok? Entonces, ya para que, perdón, por aquí se sube un poquito, ¿vale? Ya para que nos puedan diagnosticar, ahorita les voy a enseñar, ¿ok? Pero, ¿qué te puede, o qué signos, síntomas, o qué condiciones que tú presientas, o sientas, o percibas en tu cuerpo, pueden estar relacionados a que tú tengas una resistencia a insulina, y que no lo sepas, ¿ok? Entonces, los principales, déjenme mover por aquí este cosito, voy a subir un poco para que alcancen a ver. La principal es que siempre en tu check-up médico, por lo regular, obviamente en sangre, normalmente tu glucosa en ayuno o en ayunas va a aparecer entre los rangos de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Incluso ya en otros, ya para verificar un poco más el diagnóstico, también se hace una prueba de 2 horas postcarga de glucosa, en donde tiene que estar hacia los 140 y no mayor a 199 miligramos sobre decilitro. Entonces, ese es uno de los primeros indicios, ¿vale? O factores que pueden hacer que nosotros sospechemos de que tienes resistencia a insulina, ¿ok? Sobrepeso y la obesidad, creo que todo el mundo sabemos que sobre todo la acumulación a nivel del abdomen, que es la grasa abdominal, puede promover, ¿ok? Por todo el proceso de hipotoxicidad, etcétera, a que tú empieces a tener este tema de resistencia a insulina, sobre todo en las mujeres. Así que, chicas, por favor, mucha atención, ¿ok? También en tus laboratorios pues pueden aparecer una dislipidemia, ¿sabes? En tu perfil lipídico, es decir, de metabolización de grasas, pueden aparecer alterados. Uno de los principales es que tu colesterol HDL, que se le conoce como el bueno, positivo, ¿vale? Esté por debajo de los 35 miligramos, e incluso tus triglicéridos estén por arriba del rango, digamos que normal o saludable, es decir, arriba de los 250 miligramos, ¿ok? Muchas mujeres, también a raíz del tema de síndrome de ovario poliquístico, empiezan a desarrollar este tema de resistencia a insulina. De hecho, es uno de los signos, síntomas o comorbilidades que presentan estas chicas, ¿ok? Entonces, también en SOP, el abordaje nutricional, si bien no es igual, sí también tiene una relación muy estrecha en el control de los alimentos, ¿ok? Un signo muy específico es una situación en la piel en donde empiezas a presentar como oscurecimiento, como unas manchas que se llaman acantosis nigricans. Esto, varios estudios han demostrado, sobre todo en adolescentes, que promueven o se manifiestan más a nivel del cuello, a nivel de tus axilas y en las ingles. Entonces, ese es fíjense, ese es muy común, no en todos les pasa, pero sí es muy común, sobre todo en hombres, que este signo en su piel les dé un foco de alarma para que se empiecen a tratar, ¿ok? Y lo que les decía en un principio, familiares de primer grado con diabetes, eso tú debes de tener súper en cuenta que necesitas estarte monitoreando porque sí es un factor predisponente, ¿ok? Entonces, continuamos. Los criterios diagnósticos, o sea, que ya tú vas a tu check-up médico por todo esto que presentas, que obviamente no es normal, ¿ok? Por lo regular lo detectamos en un examen de sangre, o bueno, se detecta en un examen de sangre con tu especialista,
No, por lo regular siempre vas al general, ya después o te vas a tu internista o real, tú te tendrás que estar atendiendo con un especialista que es un endocrinólogo, ¿ok? Entonces, uno de los primeros criterios de diagnóstico siempre va a ser el tema de tu glucosa, lo que estábamos platicando, o sea, tú lo vas a verificar allí y hay otros médicos que incluso toman en cuenta, más bien se debería o se debe tomar en cuenta también la hemoglobina glucosilada, ¿ok? Entonces, esta por lo regular siempre está entre un 5.7 a un 6.4%. Ya cuando está arriba de eso, también se puede diagnosticar como tal diabetes, pero no necesariamente, ¿vale? Entonces, este es uno de los primeros o de los más comunes, ¿ok? Que salen. Hay muchos otros parámetros y está también el índice HOMA, ¿vale? Se llama HOMA-IR, ¿vale? Que significa índice de evaluación del modelo homeostático entre el nivel de la glucosa, ¿ok? Y el de la insulina, ¿ok? Entonces, por ahí les puse unas fórmulas que normalmente se toman en cuenta, o sea, cuando ustedes abran su expediente y lo quieran leer para que ubiquen más o menos, ¿ok? Y también por ahí les puse los valores estándar, ¿ok? Normalmente ya viene en tu estudio, pero hay quienes no aguantamos como esta curiosidad de ver qué está pasando. Puedes leer, tú ya, si revisas este material, tú puedes más o menos percatarte, ¿ok? Pero también lo tienen que revisar, obviamente lo va a revisar tu médico para que te pueda dar un diagnóstico, ¿ok? Existen otros índices que de hecho recientemente se están haciendo muchos estudios, ¿ok? Pero por lo regular siempre se manejan estos dos. Los otros índices se manejan más como en otros países, Estados Unidos, etcétera, y hay algunos que todavía están digamos que en investigación, es decir, todavía como tal no hay una evidencia suficiente, ¿ok? Ahora vámonos hacia los tips nutricionales que te van a permitir, ¿verdad? Prevenir la progresión a diabetes e incluso corregir este tema de resistencia a insulina o prediabetes. He tenido muchos pacientes, sobre todo mujeres, últimamente me han llegado muchas chicas, mujeres y jóvenes, chicas, así que aguas, que me dicen, ¿sabes qué? A mí me llegaron, me diagnosticaron esto, no sé qué hacer, no sé por qué pasó, o sea, no lo comprendo. Entonces, uno de los primeros, bueno, los abordajes son muy diversos entre cada paciente, ¿ok? O todos los pacientes, pero uno de los, digamos que primeros abordajes siempre va a ser el control del peso corporal. Y el peso corporal me estoy refiriendo al tema de tu composición, ¿ok? Aquí no existe un peso ideal, un peso teórico o que tú tendrías que tener. Sí es importante que vayas con un especialista para que te ayude y te explique por qué es importante este tema del control de peso corporal. No siempre, o incluso hay pacientes que pues, o sea, tú así en apariencia los ves muy delgados, pero eso no significa que su composición corporal sea adecuada o ideal, ¿ok? Entonces, ¿a qué nos referimos? Principalmente al porcentaje de grasa corporal y el visceral, ¿se acuerdan por qué? Porque esa zona es un factor, ¿vale? O bueno, un indicio de riesgo, ¿ok? Sobre todo, ¿saben por qué? Porque aparte también, acuérdense que es un índice de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Obviamente el tema de tanto la composición corporal en músculo y en hidratación, pues obviamente tienen que ser adecuadas, ¿ok? El segundo tip va más enfocado hacia, ya un poquito más hacia los alimentos. Creo que todo el mundo conocemos, o bueno, por lo menos la mayoría, que el control de los consumos de hidratos de carbono es muy importante porque esos, o los llamados, o los famosos carbohidratos, ¿vale? Que están contenidos en todos los alimentos bajo cierta proporción o porcentaje en su composición. Pero estos son los que van a influir o van a impactar, ¿ok? En tus rangos de niveles de glucosa. Obviamente, perdón, en el tema de la secreción de tu insulina. ¿Sí me explico? Entonces, todos aquellos que son procesados
o como ya lo sabemos, todo lo que son harinas refinadas, con azúcares añadidos, que los flanes, que todos, o sea, todos esos alimentos que en su contenido tienen carbohidratos, sobre todo los complejos, ¿verdad? Y procesados, pues son los que van a impactar en tus rangos de glucosa. Entonces, el control es básico, ese no es negociable, y tienes que empezar a generar un cambio. Insisto, necesitas el apoyo de un profesional para que lo vayas haciendo de manera adecuada, para que vayas haciendo las transiciones adecuadas. No solamente, o te pido por favor que no tomes la decisión de quitarte las tortillas, el refresco, así de un día para otro, porque tampoco va a ser saludable, ¿ok? Entonces, por favor, tengan en cuenta que esto es con apoyo de un profesional. El tercer tip, que también me gusta mucho porque va más enfocado a que tú estés consumiendo ácidos grasos que te van a beneficiar. ¿A qué? Obviamente al tema de tu control lipídico, ¿verdad? Y por lo tanto al control de tu peso, ¿sí me explicó? Y por lo tanto reducir muchas complicaciones o progresiones, sí me cacho, ¿verdad? Entonces, tanto los ácidos grasos poliinsaturados como insaturados pues son la clave para que tú puedas lograr esto. La mayoría normalmente comemos muchos saturados, ¿verdad? Y nos olvidamos un poco quizá de incluir en tu dieta habitual aquellos que están con una carga importante de ácidos grasos, sobre todo omegas, omega 3, que es uno de los principales, y que en su conjunto o en su composición traen EPAs y DHAs, que son o que tienen propiedades antiinflamatorias, etcétera. Y eso los vas a poder encontrar en muchos alimentos, por ejemplo, en los pescados, en los frutos secos, por ejemplo, todo lo que son semillas, calabaza, girasol, nuez, almendra, jonjolís, ¿vale? Y en la mayoría, es en la mayoría de los aceites vegetales, por ejemplo, el aceite de maíz, de soya, de girasol, el de cánola también trae, hay, sobre todo, hay unas marcas específicas que son muy buenas, ¿ok? El aceite de oliva es un monoinsaturado que siempre te lo vamos a recomendar, a excepción de que tengas alguna intolerancia, ¿verdad? E incluso el aguacate, creo que aquí todos somos amantes del aguacate, entonces creo que sin problema lo podemos estar agregando. Las aceitunas, la cremita de cacahuate, que a mucha gente le gusta. Entonces, si te das cuenta, no son alimentos que quizá no estén a tu alcance. Más bien, yo creo que la clave va a estar en que tú estés seleccionando de manera más consciente y asertiva todas esas grasas que te van a ayudar o te van a beneficiar para este tema, ¿ok? El tip número 4, ese me gusta mucho y de hecho de ese me gustaría tener, vamos a trabajar en un material aún mucho más amplio, pero sí quiero que quede claro que la suplementación va a tener un papel funcional en las reacciones químicas en tu cuerpo. Minerales muy recomendados como el cromo, el magnesio, el zinc, calcio, potasio, etcétera, están refiriéndonos muchos estudios y de hecho ya hay mucha evidencia, ¿eh? Ahorita no la puse, pero bueno, esto se basa en este tipo de artículos, en el que se logró demostrar que tiene el consumo de esta suplementación, no solamente en suplementos, también en los alimentos los contiene. Por eso también tu plan de alimentación va a ser muchísimo más funcional, ¿ok? Entonces está demostrado, estos estudios han demostrado que estos minerales van a estar involucrados en el metabolismo de esos carbohidratos que tú vas a consumir, ¿ok? E incluso de las grasas, ¿ok? Y van a trabajar directamente los receptores, ¿ok? Que van a estar captando la insulina a nivel de los tejidos, acuérdense. Y obviamente eso va a ayudar a que se promueva, ¿verdad? El hecho de que estés metabolizando adecuadamente toda esa glucosa y no se quede en tu torrente sanguíneo. Está muy padre, ¿verdad? Y todo esto, créanme, puede ser a través de los alimentos o incluso a través de la suplementación, pero esta suplementación tiene que estar acompañada, tiene que tener una prescripción adecuada, ¿ok?
el tip número 5, obviamente creo que muchos sabemos que el mantenernos activos, el hacer un ejercicio, que es muy diferente, hacer ejercicio a estar activo físicamente, pero por ambos o ambas activaciones físicas nos van a ayudar por igual. ¿Cómo? Van a mejorar la sensibilidad de esta insulina, ¿vale? En los tejidos que te comenté al principio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa glucosa que anda por ahí, que no se puede absorber de manera adecuada en el torrente, pues realmente se absorbe. Entonces, por eso es que constantemente escuchan en todos lugares que el ejercicio, el mantenerte activo físicamente, caminar, etcétera, te va a ayudar muchísimo, ¿vale? Para prevenirlo también. Entonces, si te das cuenta, hay una recomendación, por aquí te la puse, que es que tú hagas una activación promedio de unos 150 minutos a la semana, ¿vale? Te va a ayudar, obviamente, a bajar esa incidencia o ese riesgo a desarrollar diabetes, ¿ok? Incluso igual, en otro estudio, se evidenció que hasta un 58% de las personas en que practicaron esta cantidad de activación a la semana mejoró mucho o reduzco el riesgo de prediabetes. Entonces, esto está en tus manos, por favor, y para aquellos que también no se pueden movilizar mucho, etcétera, existen también muchas otras planeaciones de activación de tu cuerpo que te van a permitir también el mismo o la misma acción de la sensibilidad de los tejidos a la insulina, ¿vale? Entonces, por favor, no hay pretexto para que puedas lograrlo. Y bueno, les decía en un principio que el tip que quizá puede sonar muy simple, ¿vale? El tip número 6, pero que es un plus muy padre, que a veces no le damos la importancia a nuestra calidad del sueño, ¿ok? Entonces, así como tenemos días y tiempos en tu día en donde lo consideras saludable, y estoy comiendo saludable, estoy tomando agua, estoy haciendo ejercicio, también el dormir bien y que ese sueño trates y logres que sea totalmente reparador, te va a ayudar mucho. ¿Sabes por qué? Porque vas a disminuir tu secreción de cortisol. Ya en mucho material anterior que también pueden encontrar, de hecho se llama por ahí cortisol, y por qué sube de peso, etcétera, te va a ayudar mucho porque esa es una hormona del estrés, se le conoce así. Entonces, tiene como ciertas funciones en tu cuerpo, pero cuando lo estás sobresecretando o cuando estás estresando a tu cuerpo, no durmiendo bien, en no activándote, el estar comiendo inadecuadamente, etcétera, va a subir estos niveles. Entonces, esto va a generar muchas alteraciones metabólicas que en teoría deberían de estar funcionando de alguna manera, pero en este sentido van a trabajar sobre todo en la utilización de la energía en tu cuerpo. ¿Y eso qué significa? Pues obviamente la utilización de glucosa en todo tu cuerpo. Entonces el hecho de que tú descanses bien y no generes otro, digamos que punto o signo de estrés en tu cuerpo, bueno, te va a ayudar muchísimo porque va a ayudar a que haya una buena respuesta de esta sensibilidad de los tejidos a la insulina. Entonces, la recomendación, siempre el mínimo siempre va a ser de acuerdo a la OMS, de 6 a 7 horas, ¿ok? Entonces, de 24 horas del día, recuerda que es importante que también tú debes de estar dedicándole a dormir bien y mejor de 6 a 8 horas, ¿vale? Entonces, por favor, ten en cuenta que esto es súper importante. Y bueno, esos serían como los tips, digamos, que yo seleccioné porque creo que son de temas muy comunes, pero que muchas veces no les damos la importancia. Y ¿saben qué? Creo que son tips que están en tus manos, está en tus manos poder trabajarlo, está en tus manos poder empezar a generar cambios, ¿sabes? Que te promuevan a que tú prevengas una enfermedad crónica, ¿ok? Está en tus manos porque va a ser tu decisión, ¿ok? Y son tips que son muy alcanzables y que aunque parecieran de verdad muy básicos, créeme que a muchas personas se les dificulta. Y yo creo que si el hecho de que tú te conectaste o estás viendo este material es porque
te interesa empezar a generar cambios porque ya estás dando el primer paso, te estás informando, estás viendo qué puedes hacer, ¿ok? Y bueno, eso es padrísimo porque no sabes, no todas las personas tienen el valor de intentar hacer cambios en su estilo de vida y mucho menos pues de evitarse una enfermedad crónica que esa ya no se va a quitar y que te van a demandar mucho más cuidado, te va a demandar, híjole, muchísimos gastos, etcétera. Entonces, me da gusto que te hayas animado a revisar este material, a ver este material, de verdad. Y pues nada, ustedes saben que nosotros somos una clínica de nutrición, entonces por aquí están nuestros datos, etcétera. Nosotros estamos a sus órdenes para poder apoyarlos en este proceso. Y pues un gusto. Ahora sí que vamos les agradezco mucho, ¿vale? Por la atención. Y en el caso de que tengan dudas, pues con todo gusto ahorita las contestamos, ¿ok? Entonces, por aquí creo que me llegó una pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. Me prestó Luz, me dice. Dice, hola, buenas noches. Gracias por la información. Quisiera saber si... ¿No está poniendo? A verlos, creo que no alcanzaste a poner todo tu mensajito, por favor. Ok, dices que si puedes empezar a hacer tu dieta sin necesidad de ir al médico. Bueno, sí puedes comenzarla, ¿ok? Podemos comenzar a tratar este tema. Obviamente, sí requerimos nosotros como nutriólogos un diagnóstico, especificaciones, etcétera, sobre todo si te mandan medicación para que nosotros también lo consideremos. Pero por supuesto que puedes iniciar tu tratamiento nutricional antes y obviamente nosotros te vamos a recomendar que vayas con tu médico, ¿verdad? Porque también es importante. Pero sí, sin problema tú puedes iniciar tu tratamiento nutricional. Ya viste que son tips que son totalmente alcanzables para que pues al final empieces a tener un estilo de vida diferente que te permita pues prevenir esto, ¿verdad? Muy bien. Ok, muy bien, pues quedo pendiente de preguntas. ¿Vale? Vamos a darle un par de minutitos. Y si no, pues les agradezco mucho por haberse conectado. Y nada, recuerden que tenemos muchísimo material en YouTube, en nuestras otras plataformas o redes sociales, para que puedan revisar todo lo que ahorita platicamos. Les agradezco mucho. Creo que ya no van a llegar más preguntas. Les agradezco mucho.